Tenía un grave mal. Todo en esta vida se estaba complicando. No sabíamos de dónde venía, pero mi esposo y yo perdimos mucho en esta brujería cruel e inhumana que me hicieron. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Mi suegra me hizo brujería. Carlos y yo tuvimos una muy bella relación desde que nos conocimos. Aunque suena a cuento, al vernos fue un flechazo. Yo tenía 25 y él 27 años. Ambos trabajábamos en una gran empresa en donde teníamos buenos puestos. Y la verdad, nunca nos quejamos de dinero. El noviazgo era como todo. Teníamos altibajos, pero siempre supimos resolver las cosas. Después de 3 años de estar juntos, decidimos casarnos. Fue una boda muy grande, toda la familia de ambos lados estuvo. La luna de miel fue maravillosa y un año genial después de casados. Sentía que nada podía arruinar nuestra pareja, que creíamos era perfecta. Lo malo empezó cuando su padre faltó. Yo lo apoyé en todo, ya que él siempre fue muy apegado a sus padres y sabía que esa pérdida lo tenía destrozado. Pasó el funeral y yo misma le dije que debería llevar a su mamá a casa con nosotros, pues había quedado sola, pues Carlos era hijo único, así que él habló con ella y después del luto se fue a vivir con nosotros. Ella siempre me trató muy bien durante todo el tiempo en que llevábamos de conocernos, pero el vivir a su lado se empezó a complicar, pues empezó a tratar a Carlos como un niño, a criticar todo lo que yo hacía. Siempre me decía, es que a Carlitos no le gustan las cosas así. Yo por no tener problemas no decía nada y hacía lo que ella me decía o las cosas a su modo. Cuando planeábamos salir, de repente se sentía mal y pues Carlos la procuraba mucho. Créanme que yo entendía, pero sí había cosas que ya sobrepasaban la situación, como el dejarme plantada ya esperándole en algún lugar porque tenía que llevar a su mamá al súper porque se había deprimido o cosas así por el estilo. Ahí sí ya hablé con él y le puse un ultimátum. No quería que la corriera, pues no tenía dónde ir, ya que desde que se fue con nosotros, su casa estaba rentada. Pero sí quería que me diera mi lugar. Así empezaron las discusiones y cambios de razones. Yo sabía que me amaba, y obviamente amaba a su mamá, y no me gustaba ponerlo en ese predicamento, pero solo quería eso, que me diera mi lugar. Por días me sentí mal, y le dije que me llevara al doctor, porque no quería ir sola. Él me dijo que me alcanzaría ya. Yo estaba en el consultorio cuando recibí un mensaje que decía, perdón amor, no podré llegar, es que mi mamá se sintió mal y estoy en la casa con ella. Entré a consulta y el doctor Solís, al ver mis síntomas, me mandó a hacer una prueba de embarazo y de una vez fui a los laboratorios. Al cabo de 1 hora, la felicidad volvió a entrar en mi ser, pues estaba esperando un hijo de esa persona que tanto amaba. Y pues sí, lo habíamos intentado, y por fin nuestro sueño se estaba volviendo realidad. Pasé por alto lo que pasó ese día. Solo quería llegar a casa y darle la noticia. Sabía que se volvería loco de gusto. Llegué y lo llamé hasta la habitación. Le entregué los resultados del laboratorio. Cuando los leyó, sus ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad. Saltó como loco y me abrazó. Gritaba eufórico. Su mamá llegó rápido a la habitación y nos dijo qué pasaba. Carlos le respondió, por fin mamá, por fin estamos embarazados. Ella solo puso una cara de enojo que jamás sacaré de mi mente. Él la abrazó y su felicitación hacia nosotros fue más de compromiso que nada. Todo estaba súper bien. Carlos me dijo arréglate, que te llevaré a cenar para festejar. Pero mi suegra tenía que arruinar el momento. Fingió un desmayo. Carlos se alarmó y la llevó hasta su habitación. La recostó. Le dijo que iría por un doctor. Pero ella le dijo haciéndose la sufrida, no hijo, déjenme aquí, yo me las arreglo, no quiero interferir en su felicidad. Yo estaba en la puerta de la habitación parada y escuchando. Carlos me volteó a ver, solo me di la media vuelta y me fui. Ese momento de felicidad se convirtió en una colorada discusión, pues ahí sí me desahogué.
Le dije que ya estaba harta de los chantajes de su mamá, que en todo se quisiera meter y que lo tuviera como si fuera un niño de 5 años, que todavía depende de ella. Él también me dijo cosas fuertes, pero reprochaba el por qué no entendía que toda la vida tuvieron una relación muy estrecha y que después de que su padre faltó, ella se refugiaba en él para no entrar en depresión. Ya no quise discutir, le marqué a mi papá para que pasara por mí y me recibieron unos días en casa. Le dije a Carlos que unos días alejados nos caerían bien para poner claras nuestras prioridades. Mis padres no dijeron nada, no se metían, y los llenó de felicidad saber que iban a ser abuelos. Estaban muy emocionados. Mi madre me decía que pensara bien las cosas, que arreglara las cosas con Carlos. Pedí vacaciones en el trabajo, aunque para ese tiempo ya trabajábamos en diferentes áreas, no me lo quería encontrar. Hasta después de una semana le recibí una llamada y me dijo que por favor regresara, que no sabía qué hacer sin mí. Le dije que fuera a la casa de mis padres después del trabajo y que hablaríamos. Yo también lo extrañaba mucho. Pusimos las cartas sobre la mesa y él dijo que le pediría a su mamá que buscara dónde ir para que estuviéramos bien. Yo le dije que no era para tanto, que con que pusiera las cosas en su lugar y ella no se metiera en nuestra relación, estaba bien. No había necesidad de sacarla de la casa. Él me dijo que le diera ese fin de semana, que hablaría con ella y le pondría las nuevas reglas que habrían en la casa. Me llamó el domingo por la noche, diciéndome que ya estaba todo arreglado. El lunes regresé y lo primero que hizo su mamá al llegar fue pedirme disculpas. Me explicó cómo se sentía y prometió no entrometerse más. Les he de confesar que al escuchar sus razones me sentí como una muy mala persona, pues ella sí realmente solo le quedaba a Carlos, pero bueno, yo quería borrón y cuenta nueva. El siguiente mes todo fue como antes, salimos y disfrutamos nuestro matrimonio y el embarazo. Decidíamos qué comprar y cómo decoraríamos el cuarto del bebé ya cuando supiéramos qué iba a ser. Al tercer mes de embarazo todo empezó a cambiar, pues me daban unos dolores horribles, siempre con náuseas y mareada. Tenía muchos sueños muy feos. En casa, todo se empezó a oler humedad. Carlos me llevó al doctor y me dijeron que mi embarazo se convirtió en uno de alto riesgo. Pero el doctor Solís, nuestro médico de cabecera, no entendía por qué, ya que los meses anteriores todo iba bien. Me hizo muchas preguntas, que si no había cargado pesado o tomado algún medicamento, pero no había hecho nada de eso. Me dijo que tenía que tener un reposo absoluto en todo lo que restaba del embarazo. Ese día tomamos la decisión de que renunciaría, pues Carlos ya tenía un mejor puesto y teníamos una muy buena suma ahorrada para casos de emergencia. Acordamos que cuando naciera el bebé, obvio después de un año, regresaría a trabajar para poder darle lo mejor. Hice mi renuncia y todavía me dieron una muy buena compensación. Me dijeron que cuando quisiera regresar, las puertas estaban abiertas. Ya solo me concentraría en mi embarazo. Me mandaron medicamento para cuando me dolía, porque el doctor decía que era un tipo de contracción, pero desde que me quedé en casa me sentía más mal. Tenía una debilidad que a veces, aunque quería, ni siquiera al baño podía pararme. Comía muy bien todo lo que me daba mi suegra y aún así estaba perdiendo peso drásticamente. Así soporté otros 3 meses más. Era estudio tras estudio y no encontraba nada, ni siquiera estaba anímica, pero el doctor no entendía qué pasaba, si todo lo que me decía lo seguía al pie de la letra. Ese día jamás lo olvidaré. Llegó Carlos del trabajo y entró en la habitación. Estaba muy cansada. Él me saludó y me besó la panza. Se acostó atrás de mí y me abrazó. Nos quedamos dormidos. Cuando empecé a soñar horrible, había un largo pasillo y al final un niño que estaba hermoso. Era mi hijo, porque ya sabíamos que iba a ser varoncito. Yo corría y corría. Salía humo por todas partes. Olía horrible, pero un fuerte dolor en el vientre me paralizó y empecé a gritar, tomándome con mucha fuerza el estómago. A lo lejos, escuché la voz de Carlos gritando desesperado, hasta que sentí cómo me tomaba de los hombros y me sacudía. «Nancy, amor, por favor despierta». Al abrir los ojos, él estaba con los ojos llorosos y mi suegra al lado de la cama. Volví en sí y vi toda la colcha de la cama llena de sangre, Carlos abrazándome llorando. Me asusté mucho y empecé a gritar. Entre los dos me agarraron hasta que llegaron unos paramédicos y me atendieron. Dijeron que tenía un fuerte sangrado.
Me llevaron al hospital y pues ahí perdí a mi bebé. Eso me destrozó la vida. Llegó mi familia y todos estaban afuera. Entró Carlos y me dio la noticia. Lloramos como jamás lo habíamos hecho. Todos los que estaban afuera estaban consternados. Yo le pedí a Dios que me llevara a mí también para no sufrir este dolor tan grande. Pasaron 4 días en los que estuve hospitalizada. Carlos no se despegó de mí, aunque él también estaba destrozado. Trataba de darme ánimos, pero terminábamos llorando como unos chiquillos. Salí del hospital y todavía me mandaron 10 días de reposo, pero la depresión se empezó a apoderar de mí. Mi suegra me daba varios tés que decían que era para los nervios. Pasaron los 10 días y en lugar de sentirme mejor, me sentía peor. La casa olía por momentos a mucho azufre y humedad. Había mucha plaga. Todo el ambiente se sentía con una muy mala vibra. Mi mamá me visitaba y siempre salía con dolor de cabeza. Yo seguía cada vez más mal. Esto me estaba chupando viva. Ya estaba muy delgada. El cabello se me caía a puños. Bueno, hasta llagas se me estaban haciendo en la espalda de lo que no me podía parar de la cama. Me hacían todo tipo de análisis. Hasta de cáncer me hicieron y no encontraron nada. Carlos ya estaba desesperado. Yo ya había hablado con él. Le dije que cuidaría mucho a nuestro bebé, que sabía que ya no iba a librar este mal que me acometía con tanta furia. En pocas palabras, me estaba despidiendo de mi amor. Le dije que por favor sacara mi vestido de novia del ático, que lo quería mirar, y mi última voluntad era que me enterraran con él. Carlos derramaba lágrimas con mis palabras, pero hacía lo que yo le pedía, por más doloroso que fuera para él. Subí al ático y escuché unos gritos. Carlos estaba furioso. Le dijo: mamá, quiero que vengas acá. ¿Qué demonios es esto? La mamá le decía: hijo, no sé de qué estás hablando. Pero Carlos, enojado, seguía gritándole: ¿por qué hay fotos de Nancy aquí? ¿Y estas velas qué son? Todo esto, ¿qué has hecho, madre? Ella repetía llorando que no se veía nada. La discusión se prolongó por un rato y después escuché un portazo. Carlos entró al cuarto, me abrazó y me dijo: perdóname, amor, perdóname. Le dije: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Él me enseñó una foto en su teléfono y me dijo: ¿sabes qué es esto? Yo le dije que no. Le marcó a mi mamá, ya que ella en una ocasión nos dijo que a lo mejor nos estaban haciendo brujería. Le mandó la foto y llegó de inmediato. Le dijo que no tocáramos nada. Empezaron a buscar quien nos ayudara. Encontraron 2 personas que solo nos sacaron dinero, pero como dicen, la tercera es la vencida. El señor Efrén nos dijo que por mucho tiempo me habían dado brujería tomada y que fue para mermar mi salud y perder a mi bebé, y que mi suegra me estaba velando. Ella se apareció por fin en la casa para pedirle a Carlos que la dejara sacar sus cosas. Cuando la encaró, sentí el odio reflejado en los ojos de él. Le preguntó: ¿por qué, madre? ¿Por qué mi hijo? ¿Él qué mal te hizo? Y a Nancy la estás matando también. Ella contestó que sí, que ella había hecho todo porque Carlos siempre sería su bebé y que nadie se interpondría entre ellos, pero él la corrió. Le dijo que jamás en la vida quería volverla a ver y que deseaba que el destino le cobrara todo el mal que ella nos causó. Yo ya no quiero tratarme, pues no me he repuesto de la pérdida de la vida tan maravillosa y más aún la de mi bebé. Aunque Carlos me ruega para que me ayuden, yo solo cuento los días para reunirme con mi creador. Espero te haya gustado mi relato. Si es así, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el relato para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.